Hoy vamos a tratar sobre tres misterios tremendos que descubrimos en el relato del bautismo del Señor. Tres misterios que todavía muchos desconocen. Te van a impresionar y te van a llamar mucho la atención. Pero te advierto que no voy a estar tratando el misterio, digamos, el más central, ¿no? El más gráfico, el más conocido, que es la manifestación de la Santísima Trinidad. Ya tú sabes, el Padre ahí habla, el Espíritu Santo desciende y el Hijo es ungido para comenzar su misión. Pero vamos con estos otros tres misterios que, como te había anticipado, son como desconocidos por la mayoría y que son muy importantes. Vamos a seguir el relato del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Y el primero de esos misterios es la razón por la cual el Señor se bautizó, aunque Él no tenía pecado. Sí, porque nos podemos preguntar, y muy razonablemente, ¿por qué se hizo bautizar por Juan el Bautista si Él no tuvo pecado? Sobre todo cuando sabemos que en este mismo capítulo 1, en el versículo 4, se dice que el bautismo de Juan era de conversión para el perdón de los pecados. ¿Por qué ocurrió esto? Primero leamos el versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue bautizado por Juan en el Jordán. Primero, vamos a la médula. ¿Por qué se bautizó el Señor con este bautismo de penitencia? Si Él no tenía pecado. Él no tenía pecado, como tú sabes, ni el original ni el personal. Y ahí en la pantalla, aquí en la pantalla, puedes ver las referencias bíblicas que te demuestran esto sin lugar a dudas. Él era inocente, no había en él pecado ninguno. ¿Okay? Lo otro que vamos a atender es que el Señor insistió en ese bautismo de penitencia, y esta es la razón, insistió en ser bautizado con ese bautismo de conversión y de perdón de pecados, aunque no lo necesitara para identificarse con los pecadores. Se dice muy rápido, pero hay que explicarlo. Escúchame bien. Es una identificación desde sus afectos, no de hecho. Esto es importante. ¿Qué afecto podemos destacar aquí de parte del Señor? La compasión. O sea, que significa padecer con. Y no fue tan solamente que padeció con, ¿okay?, sino que se nos excusa a nosotros por virtud de su sacrificio vicario y sustitutivo, la expiación de nuestros pecados, porque ya no tenemos o no tendríamos que padecer, ¿okay?, el suplicio por la culpa nuestra, sino que mediante esa identificación de los afectos del Señor con nosotros, Él nos sustituye delante del Padre para satisfacer la justicia divina. Entonces, es una identificación en ese sentido. O sea, no es una identificación como digamos, como se trata de insinuar, o como que por la razón de que algunos temen ser demasiado específicos, pues como que nos inducen a confusión. ¿A qué me refiero? No se trata de una identificación del Señor como que yo paso por alto, como que no te preocupes, ¿qué más da? Y mucho menos se trata de una participación activa del Señor cometiendo los pecados nuestros. O sea, ni los cometió, ni los comete, ni los consiente. La identificación del Señor con nuestra causa, ¿okay?, con nuestra condición de pecado, con nuestro estado de enemistad con Dios, es una identificación compasiva. Se compadece de nosotros. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia divina, para satisfacer toda justicia. Lo dice claramente el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Sígueme. Dice, pero Juan trataba de impedírselo diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Ahí está la razón. Para satisfacer toda justicia. ¿A qué se refiere aquí toda justicia? A lo que es correcto, lo que es querido por Dios, lo que es la perfectísima voluntad de Dios. Lo correcto, lo perfecto, lo acabado. ¿Okay? Esa es la justicia. Eso es lo que Dios
quiso. Eso es lo que Dios dispuso. Y para eso aquí se nos aparece el Verbo encarnado. Sin pecado, inmaculado, segunda persona de la Santísima Trinidad. Emmanuel, Dios ahora con nosotros en el Jordán, haciendo la fila contigo y conmigo, que somos pobres y miserables pecadores. Ahí está la identificación del Señor con nosotros para satisfacer la justicia divina. San Pablo abunda sobre esto en su segunda carta a los Corintios. Recuerda, insisto, en la pantalla están las referencias bíblicas más exactas para yo entonces darme prisa. Dice, para no consumir tanto tiempo, quiero decir. Dice San Pablo, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Y aquí le hizo pecado por nosotros, quiere decir que lo trató como pecador. Eso es lo que quiere decir esa frase. Lo trató como pecador. ¿Para qué? Sigue diciendo, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Ya lo había anticipado el profeta Isaías en el famoso capítulo 53, específicamente en el versículo 12, cuando dice, por eso le daré su parte entre los grandes y con los poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Con los rebeldes fue contado. Y llevando sobre sí nuestro pecado, intercede por nosotros para que nosotros podamos alcanzar la amistad con Dios. ¿Mediante qué? Mediante la satisfacción de la justicia divina. Sí, porque esta salvación es gratuita. ¿Okay? Pero alguien tuvo que pagar. Gratuita para nosotros, ¿ok? Pero alguien tuvo que pagar. Tú sabes quién pagó. Jesucristo el Señor. Lo estamos viendo aquí. Otra cosa importante aquí es que debemos enfatizar que este bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, o sea, no es el sacramento, el santo sacramento del bautismo, porque el santo sacramento del bautismo opera en nuestra alma lo que se significa con los gestos. Hay una regeneración del alma y una infusión de la gracia santificante. De eso no participó el Señor porque no le hacía falta. Estamos hablando aquí de una identificación del Señor con los pecadores, a tono con lo que he tratado de explicar para ti hasta este momento. Ahora dice la segunda parte de este versículo 9, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el Jordán. ¿Por qué el Jordán? Mira, en esto voy a seguir, tengo que dar crédito al padre Manuel Pérez Tendero. ¿Okay? Él lo explica muy bien, yo voy a parafrasear sus palabras. El Jordán es el lugar de paso de mando de los testigos. Testigos de parte de la ley, de parte de los profetas y de parte de los testigos definitivos. De parte de la ley, Moisés a Josué. De parte de los profetas, de Elías a Eliseo. Ahora, los testigos definitivos. El pase de mando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo están protagonizando en este relato? San Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo. El río Jordán fue, mira qué importante esto del río Jordán, fue la frontera que tuvieron que cruzar los hebreos para conquistar la tierra prometida. Como tú sabes, Moisés no pudo cruzar ese río con los elegidos, con aquel pueblo en aquel momento. De hecho, él murió allá en Transjordania, en el desierto. No podían pasar o no pasaron a la tierra prometida. Lo puedes ver en Josué capítulo 3. O sea, que ahí se dio el paso de testigo de Moisés a Josué para entonces, mediante el liderazgo de Josué, poseer la tierra prometida o entrar a la tierra prometida. ¿Ves? De Moisés a Josué, ahí en el río Jordán. Del desierto pasan por el río, la tierra prometida. Ahora de parte de los profetas. ¿Okay? Siglos después aparece un profeta que es Elías. Elías pasa al lado oriental, o sea, pasa al lado del desierto, Transjordania, como había dicho, ¿okay? Fuera de los contornos originales de la tierra prometida. ¿Okay? ¿Para qué? Para ser arrebatado en un carro de fuego. Y ahí mismo, fuera de los contornos de la tierra prometida, donde Moisés se quedó, ahí Elías hace otro pase de testigo a
Eliseo. Así que tenemos de Moisés a Elías, que no lo pudieron lograr. ¿Okay? Y así ceden, primero Moisés y ahora Elías, la oportunidad para que otros lo hagan. Lo tenemos matizado también en el relato de la transfiguración. Lo mencionan los tres evangelios sinópticos. Pero aquí en la versión de Marcos lo tenemos en el capítulo 9, versículos del 2 al 8. Aquí aparecen esos testigos originales. De parte de la ley, Moisés. Y de parte de los profetas, Elías. Que en la transfiguración se presentan y conversan con el Señor. Al final, ¿qué ocurre? Desaparecen Moisés y Elías. ¿Okay? De parte de la ley, de parte de los profetas. ¿Y quién queda? El testigo definitivo. La última palabra del Padre, Jesucristo el Señor. Ahora vamos al paso definitivo de testigos. Juan Bautista, que es el nuevo Elías. Recuerda que él vino en el espíritu de Elías, es decir, con el ministerio de Elías. A su, entre comillas, sucesor. Ya veremos que no es tanto así, porque es un pase definitivo. ¿Okay? Para dar plenitud. Aquí se da una diferencia que vamos a ver ya mismo. De todas maneras, el nuevo Elías a Jesús en el mismo lugar donde Moisés dio pase de mando a Josué de parte de la ley y donde Elías da su pase de mando a Eliseo. Okay. Así que, de parte de la ley y de parte de los profetas, no lograron pasar. Pero ahora, en la fase definitiva, tenemos como el pase de mando de Juan a Jesús. Juan, Antiguo Testamento. Jesús, Nuevo Testamento. O Antiguo Pacto, mejor dicho, y Nuevo Pacto. Ok. Ahora bien, vamos a atender la dificultad que ya hemos previsto hasta aquí. Aquí tenemos la siguiente dificultad, y es que es evidente que de parte de la ley Moisés es mayor o más importante que Josué, y que Elías es mayor o más importante que Eliseo. Entonces, ¿significa que Juan Bautista es mayor o más importante que Jesús? Claro que no. Por supuesto que no. Porque esta última es la etapa definitiva. Por eso los textos inspirados establecen la diferencia abismal, infinita que hay entre Juan el Bautista y el Señor. En el primer capítulo de Juan, versículo 15. Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. En este primer capítulo también del Evangelio según San Juan dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 14. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí, mira, había algo que no quería tratar al principio del versículo 9. Y es que la primera frase es que el Señor viene de Nazaret de Galilea. Debí haberlo mencionado, pero lo hago ahora, aunque me consume un poco de tiempo, pero vale la pena. Porque aquí ustedes ven cómo comienza y cómo se termina o culmina ocurre el desenlace de este relato. Los orígenes humildes del Señor. Viene de Nazaret de Galilea. Y al final, en el versículo 11, ese de origen humilde es exaltado por el Padre como Hijo de Dios, a quien hay que referirse. Por eso es que es importante. Tú recuerdas a Natanael, el mismo Natanael, ¿qué excusa le presentó Natanael a Felipe cuando Felipe lo invitó a conocer al Señor? ¿Qué le dijo? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Nicodemo allá con los sabios de la ley, cuando estos le dijeron a Nicodemo, pero revisa las escrituras y date cuenta que de Galilea no ha salido nunca un profeta. Claro, para que tú veas los prejuicios que habían, porque sí, Nahum y Jonás eran profetas provenientes de Galilea, pero para que ustedes vean cómo es el prejuicio que hasta nubla el entendimiento. Pues esos orígenes humildes se contrastan ahora con la exaltación del Señor Jesús de parte de su Padre Dios. Otra cosa importante, lo último que voy a tratar hasta aquí con respecto a esto, es que Josué
El mismo Josué. Por cierto, tú sabes que Josué y Jesús en hebreo son lo mismo. Son lo mismo. Es el mismo nombre, exactamente el mismo nombre. Por razones de traducción y de lenguas a las cuales se han referido estas últimas versiones de estos dos nombres en español, pues vemos la diferencia, pero en hebreo es exactamente el mismo nombre. Pues muy bien, Josué no pudo dar el descanso definitivo a ese pueblo. Lo matiza Hebreo en el capítulo 4, versículos 8 al 9 y versículo 11. ¿Quién da el descanso verdadero? Jesucristo el Señor. El descanso definitivo. ¿Ves por qué este bautismo es tan importante y la revelación de este misterio urge que nosotros tengamos muy presente y le demos cabeza y le prestemos atención? Ahora bien, eso es el bautismo para nosotros. Eso es el bautismo para nosotros. No nos quedemos en el desierto dando vueltas como aquel pueblo al principio. Fuera de la promesa, el Señor Jesús ahora, por el sacramento del bautismo, ahora sí es un sacramento, nos introduce a su reino. De manera que sí podamos poseer lo que los santos patriarcas no pudieron. Lo vieron de lejos, prefiguraron de lejos. Y se alegraron porque se dieron cuenta, sigamos leyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, para que ustedes vean cómo ellos prefiguraron lo que nosotros podemos alcanzar en Cristo, que es la gloria del cielo. ¡Qué maravilloso! El segundo misterio. La repercusión cósmica del bautismo del Señor. O trascendente si quieren, no universal, sino más que eso trascendente, la repercusión trascendente o cósmica del bautismo del Señor. Vamos para el versículo 10. Recuerda que estamos en San Marcos capítulo 1, ahora en el versículo 10. Dice: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Por eso cambié, estaba leyendo la Biblia de Navarra, ahora cambié a Biblia de Jerusalén, porque traduce ese verbo de la forma más literal. Aquí en San Marcos los cielos no se abren. Aquí los cielos se partieron, se rasgaron. Y dice que fue en cuanto salió del agua, que es un adverbio que gusta usar San Marcos, que significa inmediatamente, enseguida, de pronto, de inmediato, común en San Marcos. San Marcos es una maravilla. Léelo cuando puedas, te reto. Son 16 capítulos nada más. El evangelio más breve, pero para que tú veas, cuando yo lo leo de corridito, termino como agitado. Pero de la emoción, porque este evangelio es pura acción. Me encanta este evangelio de San Marcos. Los cielos se rasgaron, ya lo he dicho. Viene de un verbo que significa partir, cortarse, rasgarse. Porque no es lo mismo que los cielos se abran como que los cielos se rasguen o se partan. Mira, se me ocurre lo siguiente. Por favor, tenme paciencia. Estamos en familia, querido, querida. Estamos en familia, mira. No es lo mismo que se abra. No es lo mismo que algo se abra como que algo se rasgue o se parta. Eso fue lo que ocurrió en aquel momento. Eso fue lo que vio el Señor. Porque aquí en este evangelio esto es una experiencia que tiene el Señor. En los demás evangelios la gente ve. Pero ahora el Señor ve. Esto es lo que ocurre. Se parte el cielo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El cielo está disponible para nosotros. Hay que contrastarlo con, en este mismo evangelio, el capítulo 15, versículo 38, cuando el velo se rasgó en el instante en que murió nuestro Señor, allá en la cruz. Entonces aquí tenemos una correspondencia muy interesante. Los cielos se rasgan en la muerte del Señor, allá en la cruz. En ese momento, el velo del templo, que dividía el lugar santo del santo de los santos. ¡Qué maravilloso! Podemos acceder a la presencia de Dios por virtud de el Señor, que hace posible que nosotros tengamos ahora ese contacto, esa compenetración, esa comunión, esa oportunidad de gozar de la gloria del cielo. Ya se ha rasgado, está disponible, está abierto. Falta consentir la gracia. Eso es lo que hace falta, consentir la gracia. Y esto también es el cumplimiento del deseo inspirado de Isaías cuando dice en su capítulo 64,
Oh, mira, mira qué maravilloso. Oh, si rasgara los cielos y descendieras. Como quien dice, ay, ojalá, ay, si se pudiera. Ay, cuánto querría. Pues mira, se logró, se logró. Ay, si rasgaras los cielos y descendieras, porque esto solo lo puede hacer Dios. El cielo lo rasga Dios, Dios es el que viene, Él es el que viene. Tú, para allá arriba, nada. No, 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 deja eso, deja eso. Tú, yo, ¿con qué mérito? ¿Con qué mérito? ¿Con qué perfección? ¿Eh? Con esta condición que sigue tirando de nosotros hacia abajo. Pero estamos dependiendo de la gracia divina y del poder del Espíritu Santo que habita en tu alma en gracia. Ahora tú, por la gracia de Dios, consiente ese beneficio y ahora puedes acceder. ¿Por qué? Porque el cielo está abierto, porque el lugar santísimo está disponible. Podemos pasar. Oh, si rasgara los cielos y descendieras, las montañas temblarían ante ti, como el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Nota la emoción con la que se expresa aquí, inspirado por el Espíritu Santo, este gran profeta Isaías. Ay, si rasgara los cielos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Sigue diciendo el versículo 10, y el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él, en forma de paloma. Distinto a San Lucas que dice en forma corporal. No veamos contradicción. Si tú eres un hermano cristófilo, hermana cristófila, tú sabes muy bien que aquí lo vemos todo como debe ser. Como debe ser. Lo vemos integrado, nunca fragmentado ni contradictorio. ¿Okay? Cuando aparecen o creemos descubrir contradicciones en la Biblia, te contradices tú y me contradigo yo. Sí, siempre hay una forma razonable de entender todo esto. En forma corporal, sí, claro, una paloma, en forma de una paloma, literal, en forma de una paloma. Pero también se puede ver de otra manera, también se puede enfatizar como vuela la paloma o a manera de paloma. A semejanza de una paloma. Y eso es lo que enfatiza aquí San Marcos. Sigamos. O sea, que descendía como lo hace una paloma, que puede identificarse de dos formas a la vez. Sígueme. ¿De qué dos formas estamos hablando? A semejanza de la paloma, allá en el relato del diluvio con Noé, en Génesis capítulo 8. Y también puede entenderse y debe entenderse como vuela un ave según aparece el Espíritu en Génesis capítulo 1. Vamos con estas dos cositas. A semejanza de una paloma. Génesis capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice, esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. O sea, aquí la paloma anuncia bonanza y paz. Esto es lo que se está significando también con esta referencia cruzada en el Génesis capítulo 8. Ahora se anuncia la paz que es posible alcanzar. La paz con Dios, eso anuncia el Espíritu Santo que se posa sobre nuestro Señor Jesucristo para ungirlo, como veremos en breve. Mira a San Pablo, relacionado, hay que citar a San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1 cuando dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, o sea, hemos confiado absoluta y totalmente en el Señor y nos hemos entregado a Él. Ahora, eso es lo que significa fe. Ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene sobre él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que lo va a facultar como hombre, para que en nombre del Padre y por el querer del Padre entremos ahora en amistad, es decir, en paz. Ya no en guerra, ya estamos fuera del rango de la ira de Dios. Ahora gozamos, quiéralo Dios, de la amistad con Él. Lo segundo es como vuela una paloma.
a manera de paloma, es decir, revoloteando y haciendo ruido. Y ahora la referencia a Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice: la tierra era caos y confusión, había desorden y oscuridad por encima del abismo. Y el viento o el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esta versión, tengo que citarla también. O sea, no era, sí, está bien, no vamos a criticar aquí, damos gracias y gloria a Dios. Todas las Biblias son fantásticas, son buenas, son excelentes. Pero a veces una como que es más exacta que la otra. Y aquí a la de Jerusalén lo traduce muy bien. No es que el Espíritu se movía, es que aleteaba por encima de las aguas, es decir, hacía ruido. Ahora, ten cuidado, ¿no? Porque yo soy muy carismático, pero para las cosas oficiales, digamos litúrgicas, soy muy formal, silencioso, observante. Recordemos el relato en Primera de Reyes capítulo 19, aquella dificultad que tuvo Elías, que estaba siendo perseguido, estaba desolado, frustrado, se metió en una cueva. Y el Señor le dio ciertos signos a ver si lo descubría. Y primero vino un huracán, y después un terremoto, y después un fuego. ¿Y dónde fue que estuvo el Señor de verdad? En un susurro de brisa apacible. Cada cosa tiene su espacio, cada lugar lo que le corresponde en términos de comportamiento y observancia. Bien, pero aquí movimiento, ruido, ¿para qué? Para poner orden. Primero, paz. Ahora, para poner orden. Voy a citar Hechos capítulo 2. Ya ustedes saben lo que voy a estar citando. Los versículos 2 al 6. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio, ese ruido que hacen muchas personas cuando hablan a la vez, ese es el bullicio. Muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno le escuchaba hablar en su propio idioma. Movimiento, ruido. Claro está, razonable todo esto, porque todo esto funcionó no para el desorden, sino para que aquellas personas, entendiendo el evangelio, entonces se organizaran en el cuerpo de Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, acogiendo al Señor Jesús en su corazón, y mediante el arrepentimiento y luego el bautismo, ellos recibieran ese Espíritu Santo y se unieran a estos hermanos nuestros, a los santos apóstoles, a toda esta gente y a nuestra Madre la Virgen y todas estas personas que se reunieron en el aposento alto para recibir esa efusión. Ok, sigue diciendo el versículo 10 que esa paloma, el espíritu que revoloteaba, que venía como paloma, vino sobre el Señor. Escúchame, por favor. Aquí Jesús es ungido por el Espíritu Santo. En esto hay consenso. Estudiosos católicos y protestantes. Que esta venida del Espíritu sobre el Señor fue para ungirlo. Ahora, alguien podría preguntarse, pero si Él es Dios. Por supuesto que Jesús era Dios. En la encarnación, el Verbo, nuestro Señor, no perdió nada de su divinidad, pero ahora como hombre, en su humanidad estaba siendo ungido para disponerlo a su misión como Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido, de donde viene la palabra Cristo en griego. Mesías, Cristo, ungido,
lo mismo. ¿Cómo? Por virtud del Espíritu Santo. Y así lo había anticipado el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor a anunciar a los pobres la buena nueva, la buena nueva. La traducción griega del Antiguo Testamento Septuaginta traduce a evangelizar, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reos o a los presos la libertad. Son las palabras, o es el texto, es la lectura que hace el Señor en la sinagoga de Nazaret en Lucas capítulo 4, versículo 18, anunciando el año de gracia del Señor. Mira qué maravilla. Así es ahora fortalecido nuestro Señor para servir en el poder del Espíritu Santo, de manera que se cumpliera la profecía de Isaías. Otra vez Isaías capítulo 42, de nuevo versículo 1. Dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Pone esta versión y sigue. Dictará ley a las naciones. Olvidé mencionarte que si quieres atender, me gustó mucho las reflexiones del Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este acontecimiento del bautismo del Señor, en los números 535 y 536, puedes referirte a ello. Tercer misterio de este relato. La manifestación de la excelencia del Hijo de Dios. Ahora vemos la manifestación de la excelencia del Hijo de Dios. Y con esto también vamos a ver que se cumple el propósito del evangelista San Marcos, que es presentar el evangelio de el Hijo de Dios. Dice la primera frase del versículo 11. Y se oyó una voz que venía de los cielos, como en Génesis capítulo 1, versículo 3, que se oye después de que aparece el Espíritu sobre el agua, sobre el caos, sí, porque hace falta que Dios, mediante su Espíritu, organice, pero hace falta que Dios hable, que el Padre hable para que haya creación, Por eso tú y yo somos nuevas criaturas, porque el Padre habla en el Hijo y hace posible a través del Hijo que nosotros seamos ahora una nueva creación. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios en el Hijo, hijos en el Hijo de Dios. ¡Qué bello! La segunda parte del versículo 11, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¡Qué hermoso! ¿Recuerdas aquel salmo mesiánico que estudiamos aquí? El Salmo 2. El Salmo 2, refiérete a esa enseñanza. Tremenda enseñanza. Salmo 2, un salmo mesiánico que anuncia a nuestro Señor y lo señala de forma inequívoca. Pues en ese salmo, en el versículo 7, que estudiamos en detalle aquí, dice, voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y cuando estudiábamos aquel salmo, vimos que el yo te he engendrado hoy significa que te he exaltado, ¿okay? Que te reconozco ahora como vencedor del pecado y de la muerte por la resurrección que has alcanzado. Por lo tanto, eres glorificado. Eso es lo que se refiere, yo te he engendrado hoy. Refiérete a aquella enseñanza que hicimos sobre el Salmo 2. Tú eres mi Hijo amado. Como te había dicho, ¿cómo comienza el Evangelio? En el versículo 1 de este capítulo 1 de San Marcos, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es un tema recurrente. Por eso, en este mismo Evangelio, capítulo 15, versículo 39, el centurión, al ver cómo murió nuestro Señor, ¿qué fue lo que dijo? Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¡Qué novedad! Esto es una novedad. ¿Sabes por qué es una novedad? Porque en la carta a los Hebreos se dice, capítulo 1, versículo 5, dice, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Claro que no, porque uno solo es el Hijo en propiedad, con la plenitud de la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo también. Ese es el Verbo encarnado. Tú y yo sabemos su nombre, se llama Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Señor. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Recuerda el capítulo 22 del Génesis, otra vez el Génesis, capítulo 22, versículo 2, el relato de Abraham e Isaac, cuando Dios le requirió a su hijo, a Isaac, para que se lo ofreciera en sacrificio. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Por supuesto, Dios lo eximió de hacer una cosa como ella, pero es elocuentísimo de que Dios, nuestro Padre, no haya escatimado ni haya librado a su hijo como libró a Isaac de ser sacrificado por su padre. Lo que no hizo Abraham con Isaac, lo permitió y lo dispuso el Padre Dios con respecto a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? No escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo mismo, otra vez vamos con la transfiguración del Señor, pero ahora siguiendo el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cuando dice, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa, estaba hablando el Señor, estaba hablando con Moisés y Elías, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle, escuchadle. Aquí ocurre una teofanía, una manifestación portentosa de Dios, como ocurrió en el Sinaí, como ocurrió en la tierra de la reunión, y especialmente como ocurrió en el templo. Léete Primera de Reyes capítulo 8, versículos 10 y 12. Cuando los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, de aquella nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, Yahvé quiere habitar en densa nube. Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites siempre. Donde habita el Señor plenamente. Con toda su divinidad, con todos sus atributos en el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo el Señor. Pues a ese Señor tú y yo tenemos que escucharlo. Entonces Jesucristo está por encima de todo y de todos. Por encima de todo y de todos. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Que Él está junto a Dios y que Él es Dios. Y entonces, ¿qué dice la carta a los Hebreos sobre Jesucristo con respecto al Padre? Con respecto a Dios, dice, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Porque la nube de la gloria de Dios se ha quedado con nosotros para siempre, y de ella sale una voz para ti y para mí, para que tú y yo la oigamos con atención. Dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por favor, ayúdame a continuar con este apostolado mediante una donación a este canal y ministerio a través del método fácil y seguro de PayPal. El enlace o link de PayPal está en la descripción de este video.
Algo importante al respecto es que en la descripción también puedes mirar los beneficios que ofrecemos a cada uno de los que donan a este ministerio. Por favor, ve a la descripción y ayúdame a seguir y desarrollar todo esto. Muchas gracias por tu ayuda y de todo corazón te deseo paz.